Yahweh les bendice. Tengan todos muy buenos días. Vamos a tener una enseñanza más en el cual vamos a ir transformando nuestra forma de pensar y vamos a ir cambiando conceptos que con el tiempo se han venido enquistando, enraizando y han quedado como conceptos fundamentales de nuestro diario vivir y de nuestra forma de creer. En la enseñanza anterior, cuyo título fue o es la ley de la creencia, pudimos aprender ciertas cosas. Por ejemplo, aprendimos que las creencias son construcciones cimentadas y arraigadas en la mente de cada individuo y son construcciones informáticas que desde muy temprana edad el individuo fue aprendiendo en el seno familiar y conforme él se fue desarrollando, la fue reestableciendo en su mente. Muchas de esas creencias en la actualidad, a la luz de la Escritura, están cambiando, se están reformando, se están renovando. Todo aquel que se niega a un cambio está condenado a quedar estatizado, quedar perenne con ciertas creencias que en realidad no se puede imaginar si son correctas o son incorrectas, si son una verdad o si son una mentira. ¿Qué es la verdad? El Hamashiach respondió a esa pregunta y dijo que tu palabra, que la palabra de Yahweh es verdad. La palabra revelada a aquellos hombres en el primer siglo o en la época en que ellos escribieron fue una verdad absoluta, limpia y pura. Pero con el pasar y el transcurrir de los tiempos, conforme las escrituras fueron siendo traducidas a otros idiomas, el significado de ciertas palabras fue cambiando. Al punto que hoy tenemos un sinfín de ideas, conceptos doctrinales que contradicen la esencia misma y pura de la Escritura. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? ¿Cuál es su palabra revelada? Ese es el dilema hoy en día y tiempo, porque hay muchos conceptos religiosos de movimientos cristianos e incluso ustedes pueden ver de que hay diversidad de tendencias. Están los bautistas, los pentecostales, los apóstoles y profetas, los adventistas y un sinfín de congregaciones que se han venido derivando y se han ido subdividiendo con el transcurrir del tiempo y cada uno de ellos tiene cierta ideología. Ellos dicen todos creemos en Dios, todos predicamos la verdad, pero cuando vas a ver las bases fundamentales de lo que ellos creen, hay contradicciones entre unos y otros. Entonces, preguntamos, ¿qué hacemos? Y lo que debemos hacer nosotros como obreros, como ministerio de investigaciones y enseñanzas basadas a la luz de la Escritura, tenemos que ir al principio, tenemos que ir al origen en que fueron dadas la revelación en la antigüedad. Nosotros sabemos de que la palabra revelada a Moshe, a quien él recopiló prácticamente lo que son el primer libro, que es el libro de Bereshit o libro de Génesis, conforme lo tenemos hoy en la actualidad, él recopiló ciertos documentos y formó, de ahí salió por inspiración lo que fue el libro de Bereshit o de Génesis. De ahí el libro de Éxodo es un libro histórico de la formación del pueblo y cómo el pueblo llegó a Egipto y cómo al mismo tiempo nuestro Yahweh lo sacó. De ahí tenemos los otros 3 libros, 5 en total, por eso es que se le llama Pentateuco, que son los 5 libros que fueron revelados a Moshe y que él dejó ahí plasmada la voluntad de él. De ahí conforme vinieron lo que son conocidos como los patriarcas o también los jueces y los profetas, se fue recopilando y lo que tenemos ahí la recopilación de todos esos libros conocido como la Tanakh o Antiguo Testamento. Sabemos que el idioma en que fueron escritos fue en hebreo,
y al mismo tiempo ciertas secciones de la Tanakh en arameo. De ahí llegamos a lo que es el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, que es el Nuevo Pacto, y porciones de ella fueron escritos en griego, traducidos también en latín, y así se fueron traduciendo, y conforme fueron avanzando y fue avanzando la humanidad, fueron cambiando a diferentes idiomas al punto que tenemos el resultado de lo que hoy tenemos. Hoy tenemos una gran diversidad de versiones de la Escritura, y muchos de ellos difieren unos entre otros en formas de traducir ciertas palabras. Nuestras creencias en sí afectan directamente la realidad que nosotros construimos, y estas creencias están ligadas a nuestras experiencias conforme nosotros hemos ido aprendiendo. Y nosotros debemos de recordar que nosotros creemos lo que creemos por la forma en que se nos ha enseñado, y pensamos de la forma en que pensamos por la forma en que hemos sido guiados desde pequeños. Desde pequeños se nos enseñó el temor a Dios. Se nos inculcó y está basado en el libro, aquí, en nuestras Biblias. Pero nosotros aprendimos algo la vez anterior en la enseñanza que les dije, que es la que lleva por título la ley de la creencia, y de acuerdo a Proverbios 29, en el versículo 25, dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Yahweh será exaltado, será puesto por encima. En Job capítulo 3, en el versículo 25 y 26, encontramos una confesión de Job en el cual decía: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Y dice aquí, él tenía temor, y dice, no tenía paz al tener temor, él no tenía tranquilidad, no me aseguré, él no se sentía seguro, y dice, ni estuve reposado. O sea que él no estuvo confiado. No obstante, me vino turbación. También vimos, de acuerdo a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, donde dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros sabemos, conforme a la enseñanza anterior, que el temor esclaviza, ata, limita, nos derrota, nos acobarda, nos mantiene turbados, nos hace dudar de la voluntad escrita de nuestro Yahweh. Y si el temor es malo, si el temor es creencia negativa, entonces nosotros esto nos debería llamar la atención, porque los siguientes versículos, los cuales nos hacen formular la siguiente interrogante. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Vayan a esas escrituras y vean ese versículo. Si estamos hablando de que el temor es negativo, que el temor es malo, que el temor derrota las promesas de Yahweh, entonces ¿por qué en Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente? El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Es el Proverbios capítulo 1, versículo 7. Salmos capítulo 33, versículo 18. Estaba buscando en la escritura, fundamentando esto, porque si Yahweh nos dice que nosotros debemos estar confiados, si Él dice que es nuestro pronto auxilio, si Él dice que al que cree todo le es posible, ¿cómo es posible que Él, que me está diciendo que no debo tener temor, porque el temor lleva en sí castigo y eso no me perfecciona, sino que me aleja de Él y derrota las promesas que Él me ha dado? Si estamos viendo esa luz de la Escritura, ¿cómo es posible que Él dice que yo debo sentir temor, y que sentir ese temor es el principio de la sabiduría? La sabiduría sabemos que es el conocimiento, y el conocimiento es la palabra de Yahweh. Hay una aparente contradicción entre lo uno y lo otro.
Salmos capítulo 33, versículo 18 dice, el ojo de Yahweh está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, encontramos que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vimos la semana anterior de que el temor te derrota, te esclaviza, te limita, te ata, que el temor es arena en la vida del creyente y derrota todas las promesas de Yahweh, porque si tú tienes temor, no vas a recibir cosa alguna de Yahweh. Eso lo vimos, ¿verdad? Entonces, pero aquí me dice que yo debo temerle a Él. Y hay ciertas enseñanzas que se habla donde dice que hay un temor que es bueno. Vamos a ver qué significa eso. Fíjense bien, aún en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, dice 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Está ahí. En Deuteronomios capítulo 10, versículo 12, versículo 13, acuérdense lo que vimos en 1 de Juan 4, versículo 18, porque esto es una contradicción total a lo que está diciendo aquí. Y ¿saben qué? Si la palabra es perfecta, ella no se puede estar contradiciendo. Entonces, ¿dónde están las contradicciones? La contradicción puede estar en mi interpretación, en mi entendimiento, o puede estar en la traducción. Y lo vamos a ver. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, versículo 13 dice: ahora pues, Israel, le está hablando al pueblo descendiente de Abraham, y dice: ¿qué pide de ti Yahweh, tu Elohim? Sino que temas a Yahweh, tu Elohim. Lo encontramos otra vez y dice: que andes en todos sus caminos. Y aquí viene: que ames y sirvas a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Se acuerdan lo dicho en el libro de Josué, en el capítulo 1? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. No dice y temas a Yahweh o teme a Dios, sino que le dice todavía: meditarás en el libro de la ley de día y de noche, porque haciendo esto harás prosperar tu camino y nadie te va a poder hacer frente. Conforme estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Solo guarda de poner por obra, ¿qué le dice? Mis mandamientos, y que no se aparten de él el libro de la ley. Pero no habla de temor. Pero aquí al pueblo le está diciendo: ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Yahweh tu Elohim? Sino que ¿qué? Que le temas. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y aquí le dice primero que le tema, y después que ande en todos sus caminos y que le ames. Contradicción total entre dos versículos. Ahora, hay un aproximado, como les dije, de 26 versículos que hablan sobre tener temor a Yahweh, tener temor a Dios. Pero estos están en una aparente contradicción, incluso con lo que vimos en el libro de Proverbios 29-25, donde dice que el temor del hombre pondrá lazo,
¿Será que Yahweh nos quiere poner lazo? ¿Será que Él nos quiere atar? ¿Será que Él quiere que nosotros estemos sometidos a Él de esa manera? Él nos da a nosotros libertad. Es más, Él vino y envió a su Hijo a darle libertad a quienes, a los oprimidos. ¿Quién es el que esclaviza a la gente? ¿Saben ustedes que la religión es el método más efectivo para poder frenar a un pueblo? Para poder incluso frenar el desarrollo. Es más, desde la antigüedad nosotros sabemos que los grandes reyes o emperadores usaban la religión para poder frenar al pueblo. Y hasta el día de hoy eso ha sido efectivo. Vamos a definir qué es el temor. Tengo aquí definido por la Real Academia Española, la RAE, que el temor es un sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o a evitar aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. Número 2. Es la presunción, sospecha, recelo o sensación de que algo es malo o que pueda conllevar un efecto perjudicial, dañino o negativo a mi vida. Ese es el temor. Se puede decir que es un sentimiento de inseguridad. ¿Será que Yahweh quiere que nosotros sintamos inseguridad ante Él? Nosotros sabemos la respuesta y sabemos que no. Si esto es cierto, entonces, si el temor esclaviza, ata, te limita, te derrota, nos acobarde, nos mantienen angustiados o inquietos, o como dijo Job, que el temor lo hizo perder la tranquilidad, su paz, lo hizo no sentirse seguro, incluso llegó al punto de a no tener confianza, a no estar reposado, y lo mantuvo turbado, o sea, no podía ver claramente lo que Yahweh quería para él. Entonces, ¿cómo es posible que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh? Veamos lo dicho por el Gemasías Yahshua en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 37. En cierta ocasión estaban los saduceos, le hicieron ciertas preguntas a Yahshua y él les dio respuesta y ellos callaron. Al ver esto, los fariseos vinieron, se acercaron a él y le preguntaron acerca de cuál era el primer y grande mandamiento o el mandamiento principal. Mateo capítulo 22, versículo 37 dice: Yahshua le respondió: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda ¿qué? Tu alma, con todas tus fuerzas. Si ustedes ven las instrucciones de Yahshua a la gente, a sus discípulos, él nunca habló de tener temor. Y aquí le dice, Yahshua le dijo: amarás a Yahweh tu Elohim. Aquí les enseñó a amar a Yahweh. No les enseñó el temor. De hecho, hay 3 relatos en la Escritura donde Yahweh envía a sus malak. Los malak son los servidores espirituales, lo que en la traducción que tenemos en la actualidad les llama ángeles. Él envió en 3 ocasiones a sus malak a dar ciertos mensajes específicos a 3 personajes en la Escritura. El primero lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 15, en el versículo 1, donde un ángel o un malak de Yahweh llega a Abraham y le hace ciertas promesas, pero antes de hablarle le dice: no temas, Abraham, porque yo soy tu Elohim, tu galardón, tu escudo. ¿A qué lo llamó? A sentirse seguro, a sentir confianza. También en Jueces capítulo 6, versículo 23, hay un relato de Gedeón, de un hombre que es llamado a servir a Yahweh,
Y después de hacer ciertos sacrificios, vino el Malak que se le presenta, tocó la peña sobre el cual había sido puesto la ofrenda y hizo que se levantara fuego hasta que consumió el sacrificio. Al ver esto, Gedeón dijo: he visto a un ángel de Yahweh. ¿Y qué es lo que le dice el ángel? No temas. La otra persona, muy conocida hasta en el día de hoy en todos los movimientos de la cristiandad e incluso en todos los movimientos donde se habla de la Escritura. Y estamos hablando lo que relata en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 30, donde el Malak llega y le habla a Miriam o a María, como está traducido hoy el nombre, y le dice: no temas, muy favorecida eres. Le inspira ¿qué? Confianza. Cuando ellos sentían turbación, sentían temor por el ser que se les había aproximado, ellos le decían: no temas. Entonces, vuelvo a decir, si el mensaje de Yahweh siempre que se acerca a la humanidad es a tener confianza y a no temer, vuelvo y hago la pregunta: ¿por qué se nos enseña entonces el temor a Yahweh o el temor a Dios? Si Yahweh es perfecto, entonces su voluntad escrita es perfecta. Esto quiere decir que no puede haber contradicción. Y como lo dije anteriormente, la contradicción puede estar en mi mente, en mi entendimiento. Puede estar en la escritura, en la traducción. Y vamos a ver el libro de Proverbios en el capítulo 9, versículo 10. Dice, Proverbios capítulo 9, versículo 10. Ok. Dice: el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La palabra hebrea para temor que es usado aquí en el libro de Proverbios capítulo 9 versículo 10 es la palabra yirá, así como lo oí, con Y, yirá. Esta palabra es común en los textos hebreos, la cual los traductores la tradujeron por temor. En hebreo hay diferentes palabras para referirse al temor. Por ejemplo, en el libro de Salmos, ese capítulo del libro de Salmos que tanto me gusta, el capítulo 23, en versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, la palabra sombra de muerte es la palabra Salmavet. Conté al principio, Salmavet. Aunque ande en valle de Salmavet, de sombra de muerte, no temeré. La palabra hebrea para temeré ahí es la palabra yaré. Muy diferente a la palabra que vimos anteriormente. Así que esta palabra, yaré, que es diferente a la palabra yirá, dice: no temeré, no hallaré mal alguno porque tú estás conmigo. El texto afirma la proximidad de esa relación cercana e íntima con Yahweh. Esa aproximación, esa relación íntima con Yahweh produce confianza ante la sombra de la muerte. El salmista pudo haber usado otras palabras, como en Génesis capítulo 9, versículo 2. Ahí entendemos también esa palabra temor. Dice, estas son dos palabras diferentes para hablar acerca del temor. Dice, el temor, esta palabra, el temor, aquí es la palabra hebrea morá. Y el pavor es la palabra hab, con H, H-A-T. El morá y el hab, el temor y el pavor de ustedes, la palabra de que tienen ahí es el temor y el pavor hacia ustedes estarán sobre todo animal. En el canto de Moisés y Miriam,
hermana de Moshe y de Aarón, en el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 6, se ocupan otras palabras para esta misma palabra temor. En Éxodo 15, versículo 16 dice: caiga sobre ellos temblor y espanto por la grandeza de tu brazo. La palabra aquí para temblor, que es terror, es la palabra ema. Y para espanto es la palabra pajael. Así que tenemos 6 palabras que son traducidas como temor, terror o espanto, de las cuales solo nos interesa por el momento la palabra hebrea yirá, de donde dicen de que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. La palabra yirá, tenemos que ver el contexto de los versículos. El contexto es lo que precede a lo que se ha escrito antes o después del texto. Necesitamos ver el contexto de las palabras para determinar el significado de lo que nos está diciendo, porque no es posible de que Él pide de que confiemos en Él, que Él pide que nos fortalezcamos en Él y que creamos en Él, y que de repente vienen versículos en la Escritura y contradicen de que hay que tener temor, cuando sabemos que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que para esto debemos leer el versículo 9, un versículo antes del versículo 10 de Proverbios 9. Empieza de esta manera: da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Y aquí viene la palabra, el yirá de Yahweh es el principio de la sabiduría. Veamos bien esto. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. ¿De qué está hablando? De la sabiduría de Yahweh. De eso, el contexto es que si al sabio se le enseña más, será más sabio. Y si le enseñan a una persona justa, él va a aumentar su ¿qué? Su sabiduría. Después dice, el yirá Yahweh, el yirá en hebreo, la palabra yirá, que está traducido aquí como temor, se traduce en los textos hebreos, o significa en los textos hebreos, reverencia y respeto, lo cual nos lleva a honrar a Yahweh. Entonces lo vamos a traducir conforme a la palabra hebrea, no conforme a lo que el traductor ha establecido aquí, sino que dice la reverencia o el respeto o honrar a Yahweh a través de la sabiduría y del conocimiento es el principio de toda ¿qué? La sabiduría. Esto nos lleva a algo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Yahweh no quiere que nosotros seamos ignorantes. Dice todavía la Escritura: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza. Mas en esto alábese el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocer que yo soy Yahweh, porque justicia y misericordia quiero. Si esto es así, entonces, si Yahweh me quiere exaltar, lo va a hacer conforme al conocimiento que yo estoy adquiriendo en su palabra, en su voluntad. Entonces, conforme yo empiezo a aprender, conforme yo me voy haciendo más sabio y aumento esa sabiduría en mí, entonces el temor, ¿qué? Se desplaza. Entonces lo que me está diciendo aquí,
que el principio de la sabiduría es honrar a través del conocimiento de Yahweh, que es la Da'at, es el principio de la sabiduría. Nos han venido mal enseñando, nos han venido mal instruyendo a sentir temor y nos han dejado aquí plasmado en la Escritura. Y hoy que tenemos este conocimiento, nosotros debemos transmitirlo y llevarlo a otro, enseñarle a la gente a no temerle a nuestro Padre. Para la gente, la religión, los líderes religiosos han inventado incluso ciertas doctrinas. Hablan de un infierno de castigo para todos aquellos que son desobedientes y se apartan del camino de Yahweh. Hablan incluso de enfermedades y juicios en esta vida si en caso tú no te sometes a Yahweh, que Yahweh tiene enfermo a tu hijo o Yahweh te tiene postrado porque Él quiere que te sometas. Entonces teme a Yahweh, sométete a Él, humíllate ante Él y entonces Él te va a exaltar. Eso es lo que nos han enseñado. Debemos de empezar a cambiar, debemos empezar a quitar esos patrones de pensamientos erróneos. No es el principio de la sabiduría el temor a Yahweh o a Dios, como dicen aquí los textos de la Reina Valera, sino que el principio de la sabiduría es honrarle a Él tal como Él quiere que le honremos. Su Hijo vino y nos enseñó a amar a Dios, a amar a Yahweh, al Elohim, y que así, conforme le amamos a Él, debemos amarnos los unos con los otros. Así que esa es la voluntad de Él. Y eso es lo que te hace que Él te exalte. Es tu responsabilidad hablar del amor, no del temor. Es tu responsabilidad liberar a las personas de los lazos y las cadenas de esclavitud a través del temor para ser personas libres, victoriosas y más que vencedores en el Hamashiach Yahshua. Yahweh les bendice, ustedes son lo mejor y ustedes son responsables de poder llevar a otros la verdad inherente.